La situación que se produjo en una escuela del Cercado, en San Francisco de Macorís, generó un escándalo público. Primero, la acción de la maestra que virtualmente convirtió el aula en un redondel, se convirtió en un escándalo la reacción posterior del líder regional del ADP y la reacción del Ministerio de Educación de crear una comisión para investigar esto. Tenemos a Mari Cantizano, que ella me dijo que no le dijera que es doctora en educación. Sí, pero usted es doctora en educación y además estudió esta situación y esta característica de la escuela dominicana. Vamos a situar un poco la razón de nuestra entrevista hoy y vamos a ver inicialmente el video donde la profesora Yeralis Hernández pone a pelear a las jóvenes en San Francisco de Macorís. Así que ahí está el video. Bueno, ahí vieron las imágenes de la situación que posteriormente fueron avaladas, y yo no sé qué es más grave. La situación de la escuela, lo que hizo la maestra, que se ve cuando está evitando que asistan a la niña que es más frágil. Y vamos a ver ahora el video de William Hernández, el líder regional del ADP, da su opinión al respecto. Vamos a verlo. Mira, eso es falso. Yo no sé cuál es el dramatismo que le han dado a esto. Yo tengo 57 años de edad y yo peleé en las escuelas. El que no ha peleado en unas escuelas es porque es una gallina. Porque normalmente en las escuelas dominicanas no es que uno está diciendo que eso estuvo correcto, pero también debe decírsele a la comunidad que son unos problemas entre las dos familias, de esas dos muchachas, y que vayan a averiguar entre las familias. Entonces, si en las escuelas no hay seguridad, no hay garantía, no hay un personal que cuide, una maestra con esas dos muchachas que ustedes vieron la corpulencia que hay, que parecen como una muchacha de sumo, de judo, de lucha olímpica, ¿ustedes creen que es posible? ¿Cuántas personas no han intervenido y han sido golpeadas? Que un niño por el problema de las benditas redes y los celulares la haya subido, pero ¿cuál es la maldad que se quiere hacer para que un hecho, para mí, intrascendente de un pleito? Aquí hay pleito todos los días, se encuentran cuchillos todos los días. Por descripción de lo que puede estar pasando en las escuelas dominicanas en este momento, y aquí está la profesora Cantizano para que nos diga, yo no sé qué decir frente a esto, porque la verdad es que a mí la imagen de la maestra conteniendo a los muchachos para que garantizar el pleito me conmovió, pero hay muchos elementos en esto, Mari. Uno, la explicación que da una de las niñas de que las embarazadas están aparte, y que uno de los conflictos es que juntaron a las que no están embarazadas con las que están embarazadas. ¿Cómo abordar esto? Bueno, buenos días, Altagracia. Qué bien estar tratando este tema en un medio como este. Yo, al igual que muchas personas, no sé qué ha sido más grave, sino si el pleito entre las niñas, el azuzamiento que hizo la maestra y luego las declaraciones del presidente del ADP en San Francisco de Macorís, que por cualquier parte que se le tome, está colmado, plagado de violencia en su discurso. Justamente en mi experiencia con docentes, en diplomados, en formación, y justo con el tema de la violencia de género, me llamó mucho la atención en varias veces, en las narrativas de las maestras, contando experiencias, se apreciaban serias situaciones de estereotipos, de discriminación, de exclusión, de violencia. Bueno, parte del origen tiene que ver con la discriminación de una niña por un hecho que es relevante, que es otro tema que tiene que preocupar a la sociedad, que es el embarazo de niñas. Y bueno, ver esta situación en maestra me llamaba soberanamente la atención, digamos, ¿qué pasaba aquí? Y empecé entonces a entender que quizás había una historia de vida. Y me atreví, tratándose de historia de vida,
a un pequeño estudio etnológico. Y digo pequeño porque no es una muestra tan significativa, se hizo un poco a nivel de unas 8 regionales, al azar totalmente, con 3 preguntas fundamentales. ¿Ha sido usted víctima de violencia? Eso fue a las maestras. A las maestras y a los maestros. Si había sido víctima de violencia, si cómo le había trabajado esa situación. Y tercera pregunta y última, si habían hoy día, ellas sentían que todavía tenían algunas manifestaciones de su experiencia. Efectivamente, de unas 75, fueron 75 personas encuestadas, alrededor del 92% planteó, bueno, eran mujeres. Digo, es que casi el 90 y pico por ciento de cada 10 maestros, docentes, 9 son mujeres. Estas mujeres decían, mire, yo le puedo hasta leer aquí. Pero vamos a leer. Un día me dieron tan duro con un palo en la cabeza que convulsioné. Mi papá me dio una paliza con una vaina de un machete. Mi papá y mi mamá me pegaban por cualquier tontería. Eso es para ejemplos de violencia física. En la escuela el director nos golpeaba los dedos y teníamos las uñas sucias. Violencia psicológica. Cuando tuve mi primera hija, mi madre me decía que yo era muy joven para asumir tal responsabilidad. Colegas que hablan de excluir a niños que tienen conducta diferente. Eso es un mariconcito. Y así mismo te lo dicen. Esa mariquita. Manipulación, insulto, me controla el tiempo, mi marido me controla el tiempo de llegada, me secuestra el celular, mi esposo me dice que yo no sirvo. Maestras que cuentan todavía hoy que son víctimas. Yo refería si habían sido víctimas. La víctima sexual, la violencia sexual, que me parece gravísima. Un tío intentó violarme varias veces. No lo logró, pero sí estuvo a punto. Me apretaba el cuello y me retorcía los brazos amenazándome. Otra maestra dice, mi expareja trató de tener relaciones con mi hermana de 14 años. Le tocaban los senos y le decía que eso no era nada. He sufrido violación, ya que cuando no quería tener relaciones sexuales con él, me violaba, me tomaba la fuerza. Otra decía, un vecino, cuando yo estaba joven, recuerdo que me empezaban a crecer los senos y me decía, te están picando las avispas. Eso me acomplejó y hoy todavía me paro jorobada. Viví acoso sexual por parte de mi abuelo cuando tenía 6, 7 años yo. Económica, cuando mi mamá me llevaba a la casa donde ella trabajaba para ayudarla y el hermano del dueño me golpeaba y me amenazaba. Laborar, a los 7, 8 años, mi mamá me dio a una familia para limpiar, fregar, hacer los oficios de la casa. Son algunos ejemplos de esto. Entonces, bueno, ¿qué quedó evidenciado en este grupo? Que hay una dimensión afectiva en maestras, sobre todo, que debe ser atendida. Y esa dimensión afectiva, ellas dicen que no hubo en esos momentos, no han sido atendidas de manera profesionalmente hablando con un psicólogo, con un terapeuta o una terapeuta, en absoluto. Una vez ingresan a la escuela no tiene tampoco un esquema para atender de manera psicopedagógica el personal docente. O sea que una persona entra al sistema escolar, puede traer el trauma, el lastre que tenga de vida, y en el sistema no hay un esquema de ver cómo reacciona ante determinado. No hay un esquema inmediatamente, pero antes de entrar al esquema inmediatamente, las maestras en conversaciones ya, y reitero, hacer estas historias de vida es un trabajo muy delicado porque es hurgar en tu vida privada, sí. Y tiene elementos muy delicados, muy íntimos. Y esto fue escrito, en ningún momento hubo nombres, ni edad, ni detalles de dirección, en absoluto. Era solamente la situación de afectiva que habían vivido. Ahora, en conversaciones ya registradas, que tampoco debía grabarla y no... En alguna pregunté, me dijeron preferiblemente que no fueran grabadas. Hay una situación de violencia estructural. Estas mujeres, estas madres, estas maestras vienen de familia pobre, precarias, con una situación económica difícil. Fíjate que esa situación económica de que mi mamá me dio para trabajar y ellos me mandaban a la escuela, o mi mamá me llevaba para que yo la ayudaba a lavar al río, o mi mamá, mi papá en la casa, yo tenía que hacer los quehaceres domésticos, te indica un poco
esa situación, el origen. Pero además, esas familias ya, estas son maestras que las edades sí te puedo decir que están de los 25 a los 32 años y ellas ya son, vivieron el exilio económico de muchas familias. Estas mujeres también tuvieron una familia en Nueva York, fundamentalmente, en Estados Unidos, Nueva York y Boston. La mamá o el papá mandaba algún dinero. Se quedaron con algún tío, con alguna abuela. La condición estructural, materialmente hablando, socialmente hablando, ya le traza a ella, le cultiva una dimensión afectiva muy precaria. Y eso pudiera explicar, la maestra, cuando yo vi el video, yo no sé, quisiera conocer cuál fue ella, si ella rellenara este formulario, de qué víctima ella fue, de qué violencia ella fue víctima. Tú dices que la maestra reproduce en el aula al poner dos niñas a pelear, porque es que a uno le parece tan fantástico que sea la maestra la que organiza el pleito. Mira, no es solamente que ella lo organiza, pero la maestra tampoco recibió y esto vamos a irlo articulando, no ha recibido una formación ya en esa dimensión profesional, digamos, los planes de estudio, no incorpora en los planes de estudio una asignatura, un proyecto, un seminario que trabaje esa dimensión afectiva de maestros y maestras. Déjame preguntarte una cosa, ¿qué es lo que aprende un maestro dominicano? Bueno, la suma, trabajar algunas estrategias didácticas, el uso de recursos pedagógicos, evaluación de aprendizajes. Sin embargo, el enfoque con que se hacen estos planes de estudio, por ejemplo, la reforma curricular ahora plantea un enfoque sociocrítico, histórico, social y cultural, constructivista, pero las herramientas, el ambiente, el espacio abstracto, el espacio físico no ha sido trabajado, está solamente en los papeles. Yo he dado siempre el ejemplo de asignatura como matemática, que es la suma, y no lo que en la suma, no lo que en el ejemplo para sumar hay un mensaje subliminal que te desarticula, te refuerza una conducta, te limita un crecimiento, en este caso afectivo. Tú lo que dices es que el lenguaje que se utiliza para comunicar el contenido tiene a su vez un mensaje que está al margen del contenido y que eso afecta el proceso. Exactamente. En una suma, te ponen en matemáticas, te ponen a aprender una suma o una resta o una división y el contenido a lo mejor es de no trabajar la solidaridad, de no trabajar, y tú no te das cuenta, porque cuando te dicen tú tienes 10 chocolates, para un ejemplo, para un niño o una niña, tú tienes 10 chocolates y tiene 3 amiguitas, ¿a cuántos chocolates le queda a cada uno? Entonces ella lo divide dice, no, pero yo soy... Y yo me quedo sin chocolate. Yo me quedo sin chocolate. Entonces, ese tipo de diálogo que se da para la división, no es la división mecánica numérica, es la división afectiva, es la división humana de que yo estoy educando y que estoy aprendiendo en matemáticas, en biología, en historia, en geografía, la geografía dominicana. Yo recuerdo este ejemplo que doy en las aulas. A lo mejor la geografía, cualquiera, empezaría por la geografía corporal y ahí entramos nosotros con esa necesidad, esa urgencia del enfoque de género y todo este tema de igualdad y equidad de género. Bueno, y de educación sexual. De cada 100 adolescentes, 20 han estado embarazadas. Pero drama de ese drama de esa comunidad empieza por eso. Entonces, es evidente que el número de niñas embarazadas en esa aula... Entonces, fíjate tú, una maestra que ha sido víctima de violencia, de acoso, de maltrato, de abuso sexual, de violación incluso, por una persona llegada, por un familiar, por un vecino. No fue trabajada esa violación, esos efectos psicológicos. Siguió adelante. Pero el trauma permanece, la experiencia permanece, el dolor permanece, se hace educadora. En la universidad o en el Instituto de Educación Superior no
no está contemplada una asignatura que me trabaje mi dimensión afectiva, mis ganas, mis deseos, mis amores, mis quereres, no se trabaja. Entro a la escuela, yo vengo con una condición económica difícil, hay una violencia material difícil. Entro a la escuela, me encuentro con ese mismo escenario, no he resuelto mi historia de vida. Estoy en una situación, en un espacio donde hay 1,5 metros por niño, con 42 estudiantes, con un esquema en los papeles de que la Asociación de Madres y Padres, de que el Consejo de Estudiantes, de que el Consejo de la escuela, la dirección, no funciona. ¿Qué funciona en las escuelas? Sí, ¿qué funciona en las escuelas? Sí, porque... Mira, de todas maneras hay cosas que funcionan. Y hay estudios, Tair ha hecho estudios y otras organizaciones no gubernamentales de la violencia escolar. Y la violencia escolar es exactamente lo que está planteando el director, el presidente de la ADP. En las escuelas se pelea y se quedan probablemente de manera cuantitativa y explican que en las familias hay serias precariedades y que las familias viven en violencia y que las familias son familias madres solteras. El 65% de los hogares pobres de este país están encabezados por mujeres. Bueno, yo trabajé el tema de la violencia en las escuelas hace creo que 3 a 4 años y hice un trabajo que incluye escuelas de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Azua y creo que Puerto Plata. Y una de las cosas una lección de vida que me dio el director de una escuela en San Cristóbal, porque fue una lección que él me dio a mí, fue, obviamente que ese director de escuela tenía cierto criterio, es que pelearon 5 niños, ¿verdad? Una garata con puño. Y entonces yo que estoy haciendo un reportaje sobre eso, me encuentro con la situación, filmo a los niños, se va a filmar, pero se va a proteger su identidad y todas las cosas. Y él me dijo, yo voy a convocar a los padres de esos niños y a las madres de esos niños para que vengan y venga usted para que los vea. Lo convocó para la 1 o la 2 de la tarde y yo me quedé y no fue ni un padre ni una madre. Los 5 niños eran varones, vivían con abuelos. Entonces, cuando uno oye a la gente predicando en la televisión sobre la familia, y eso... Pero ¿por qué no estaban los padres y por qué vivían con los abuelos? Mira, nosotros ahora mismo, cuando en mis experiencias de aula, en mis prácticas aula, y hablamos de la comunidad educativa, no es solo estudiantado o profesorado, maestras y maestros, también está padres y madres, tutoras y tutores, pero está también la comunidad, los líderes comunitarios, las juntas de vecinos, las asociaciones. ¿Y qué nosotros nos encontramos en términos de familia? La familia nuclear, la madre soltera, la madre que tiene el esposo trabajando fuera, el niño que se quedó con la abuela porque la mamá se fue a España. Tenemos ya las parejas homos, tenemos... la que vive en el campo, la familia vive en el campo y mandó a la niña donde una persona que conoce porque tiene algún vínculo, que tiene una tierrita que cultivó y lo tiene aquí. Estamos hablando con 5 tipos de familia, con dinámicas diferentes, pero una misma raíz. Un sistema económico, un modelo de sociedad social, económico, político, cultural, violento. Este modelo neoliberal crea las condiciones, estos niveles de desigualdad, estos niveles de exclusión, estos niveles de sometimiento. Este es el resultado. La impunidad, el robo y la corrupción, ese es el resultado. Te van a decir que llevar el robo y la impunidad a la violencia en las escuelas como una interpretación. No, estamos diciendo que si la reforma curricular plantea que nosotros debemos trabajar desde un enfoque social y crítico, histórico y cultural, es una pedagogía crítica. Y la pedagogía crítica es la pedagogía que parte del contexto, de la realidad, de lo más cercano al estudiantado, que es él mismo y sus condiciones sociales y económicas, familiares, culturales. Eso es lo que dice el enfoque sociocrítico. Eso es lo que dice el enfoque sociocrítico. Y yo en la reunión en la que he estado,
teorizando sobre educación, la pregunta que yo tengo es, ¿está en condiciones ese cuerpo magisterial que tenemos de abordar esa pedagogía crítica? No es la voluntad de quienes han dirigido el sistema educativo dominicano. Y recordemos que la escuela es un aparato ideológico. Sí. Es un aparato ideológico. En el mundo entero. En el mundo entero, cualquiera que sea el régimen. Y el aparato ideológico va a trabajar en función de la reproducción del orden establecido. A este gobierno en estos momentos le interesa ese populismo de la revolución educativa, que yo desde entonces vengo planteando que es una falsa. Es una falsa y los resultados están ahí. Ese es un resultado de que no se ha trabajado esa formación docente. No era enseñarle a ellos didáctica y estrategias de aprendizaje para enseñar matemáticas o las diferentes disciplinas. Era también una formación de la persona humana, de esa dimensión afectiva tan importante que incorpora lo ético también. Es lamentable esa declaración y yo la rechazo de raíz, la forma en que el presidente de la ADP un llamado a que la ADP puede perfectamente también deconstruirse y reconstruirse con estos aspectos de igualdad, y de, que la ADP, y de conocimiento. Obviamente que la actitud de la ADP en este caso es más gremial que social. O sea, el presidente de la ADP lo que esté defendiendo el puesto de trabajo de la maestra. Él no está defendiendo otra cosa. Pero ni siquiera lo está defendiendo éticamente. Claro que no, pero el trabajo ético y tenemos que ser autocríticos. Con dos defensores como ese. La pedagogía crítica también incorpora ser autocrítico. Y hago este planteamiento públicamente por el medio de la televisión, porque me parece que lejos de restar no nos va a sumar a quienes estamos haciendo educación. Ahora, lo que está claro en estos momentos es que no ha habido en absoluto una revolución educativa. El 4% ahora lo han ido haciendo por parte. Tenían que verse las construcciones de los planteles escolares o las remodelaciones, que tampoco han sido no ha habido una arquitectura pedagógica para lo que se necesitaban en esos inmuebles. Y en este segundo periodo de Danilo, que tiene toda esta situación de impunidad y de corrupción y de señalamiento, incluso ya le dijeron que sí, que le fue financiada la campaña electoral, también se suma esta crisis educativa, no solo en el caso de la maestra, está el caso de 35 niños que se intoxicaron ayer. Sí, también los suplidores para la tanda extendida. Bueno, es un desastre. Es un desastre. Hay un % de las escuelas que no está funcionando la tanda extendida. El ministro de Educación finalmente tuvo que admitir que no le estaban pagando una parte de los suplidores. Dicen que a ninguno. Reconoció que tenía 200 y pico millones de atrasos en pago a maestros contratados, que uno no sabe por qué hay maestros de una cosa y maestros de la otra. Hay un problema con la nómina del Ministerio de Educación y la verdad es que yo quisiera cualquier empleo menos el de ministro de Educación, porque obviamente él ahora no tiene los cuartos y tiene los problemas, porque parece que el dinero no está. Bueno, también hemos sido, como en los tiempos de Balaguer, tuvimos un ministro que su formación profesional era el derecho, y entonces, como era hombre de confianza del presidente, fue ministro de Educación, que es Amarante Baré. Y ahora tenemos este arquitecto que, bueno, dice que ha estado vinculado en la universidad, pero la educación no es una articulación en la universidad, es mucho más, es todo una definición La doctora Cantizano entiende que la persona que sea ministro de Educación tiene que tener conocimiento de lo que es la educación y la pedagogía. Completamente.
completamente, y la pedagogía también puede ser un arquitecto, no estoy diciendo ahora que tenga esté ya sensibilizado profundamente y con digamos, un gotero de pedagogía. Y cuando decimos pedagogía es la definición de los propósitos, de los objetivos, las estrategias de aprendizaje, los contenidos temáticos, la evaluación de los aprendizajes, la reestructuración de los planes, en fin, es toda esta situación que tiene que ser, se estudia, uno se forma en ese sentido. Entonces, bueno, no es solamente porque lo hice bien o porque tengo una personalidad, eso no basta, que tengo una personalidad, que hablo tranquilo, pausado, o que soy confianza. Esos no son los criterios para dirigir un sistema educativo en un país que necesita tanto reordenamiento y tanta reconstrucción en los diferentes escenarios, vivienda, educación, salud, recreación, alimentación. Ha sido un escándalo todo lo que ha sucedido en el sistema educativo. Lamentable, porque el 4% fue sigue siendo una gran conquista. Educación Digna plantea que siguen trabajando, que siguen con veedurías, pero es un asunto de voluntad y de secuestro de un modelo gubernamental estatal que ha secuestrado el desarrollo humano, la dignificación. Como decía yo ayer en un foro, que seamos gente. Señores, nos acabó el tiempo. Gracias a toda la gente que escribió y que le interesó el tema que estamos tratando hoy. Algunas consideraciones se las plantearé en privado a la profesora Mari Cantizano. Ustedes quédense, nos queda mucho contenido en la jornada.